Alma mía, escucha, no puedes vivir sin tu Señor. Bendito, bendito. Establece tu presencia, establece tu reino. Señor, tráeme a ti, enamórame de ti, Señor, de tal manera que tú seas de verdad, Señor, el primer lugar, no solo a través de las palabras, sino de mis actos, que tú seas el más importante. Tu carácter en mí, Señor. Con tu carácter en mí, Señor, para que yo pueda producir fruto, el fruto de tu Espíritu, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, en todas las obras nuestras, que a la larga no serán ni nuestras obras, sino tu obra en nosotros. Manifiesta. Hoy proclamamos salvación, no perdimos. Son personas que necesitan ser salvas, Señor. Atráelos del norte, atráelos del sur, atráelos del oriente, del occidente, Señor. Atráelos, Señor, a ti. Que ellos puedan verte, conocerte, Señor. Aunque tu palabra dice que vayamos, Señor, pon en nosotros ese deseo de compartir, Señor. Esa compasión por el pecador, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Señor, desatamos todos esos dones de mi iglesia, de mi visibilidad, de mi vida, Señor amado, de discernimiento. Señor, que la iglesia, Señor, no solamente comparte una palabra, sino que en la iglesia, Señor, hayan señales de poder, señales de tu poder. Por favor, Señor, ministra, ministra sobre nuestras vidas. Señor, que este día, si hay enfermos, sean sanos. Si hay personas que se encuentran, Señor amado, atados por el pecado, que sean ministrados por ti, Señor. Que todo el que esté desanimado pueda recibir aliento. Por favor, Señor, manifiesta en tu casa, a través de tus hijos, Señor. Ellos han estado separados por ti durante estas semanas. Señor, inunda tu poder, inúndalos de tu presencia, que hayan palabras de ciencia, sabiduría, discernimiento, que impongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen para la gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo para nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. Alabo tu nombre. Y tú, mi amigo, que ya estás conectado con nosotros, empiece a adorarlo donde está. Empiece a glorificarlo en donde está. Permita que la presencia del Señor le ministre. Permita que el Espíritu Santo se establezca en todas las áreas de su vida. Y si alguno tiene necesidad, pídale al Padre. Dile al Señor lo que tú necesitas en esta hora.
Si es consuelo, que te consuele. Si es dirección, que te dirijas. Si necesitas ser restaurado, que te restaure en esta hora. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor, buscando el taller del Maestro, donde tus manos ministran mi corazón y mi vida. Aquí estoy, Señor. Límpiame de toda contaminación, de pecado, de pensamientos, de acciones, de omisiones, Señor. Límpiame, Señor. Vengo a ti, Señor, porque mis fuerzas son limitadas, pero las tuyas son ilimitadas. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Viva el fuego. Aviva el don tuyo en mí, Señor. Todo eso que tú pusiste en mí, díselo al Señor. Todo eso que pusiste en mí, avívalo, Señor. Señor, no permitas que yo regrese a la conformidad. Señor, no permitas que yo regrese, Señor, al conformismo, sino que pueda ser un faro en el camino, Señor, que pueda ser una luz en medio del camino, que pueda ser la verdadera sal de la tierra, Señor. Gracias por el ministerio de la reconciliación, pues tú me has dado el ministerio de la reconciliación. Es predicar estas buenas nuevas de salvación, para que los hombres vengan a ti y se reconcilien contigo, Señor. Señor, aquí, calladitos, pero llenos de tu poder, Señor, estamos haciendo la diferencia en esta sociedad. Porque si los hombres te buscan, si los hombres te alaban, Señor, sucederán transformaciones. Gracias, Señor, por esta mañana, por ser esta. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos, Señor, por atraernos a ti, Padre. Queremos disponernos en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor, para que seas tú el que traiga palabra al corazón de mis hermanos. Señor, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Qué privilegio, qué bendición es compartir la palabra del Señor. Eh, y esta mañana quiero compartirles algo y espero en el Señor que Dios hable a sus corazones así como lo ha hecho al mío. Amén. ¿Me escuchan bien ahí? Amén. Bueno, quiero compartirles, quiero hablar acerca de Salomón en esta mañana. Todos ustedes saben que Salomón fue el escritor de el libro de los Proverbios. Dios le dio esa sabiduría para escribir ese libro y para que quedara como una enseñanza para todos nosotros. Y quiero compartirles de que cuando él inició su reinado, era un hombre muy joven, era un chico muy joven, y pues no se sentía la capacidad de reinar un pueblo ni de sacar adelante su gobierno, ¿verdad? Pero hizo algo muy hermoso y fue que buscó al Señor en oración. Y esa oración que hizo al Señor, quiero que la busquemos en Primera de Reyes, en el capítulo 3 en el verso 9 al 12. Y quiero que me acompañen ahí en esa pequeña lectura. Esto fue lo que Salomón le pidió al Señor en oración. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo, al pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y Dios le dijo, ¿cómo has pedido esto? Y no largura de vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar con justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido
ni lo tendrá después. El Señor se sintió tan complacido con la petición que le había hecho Salomón, porque él no pidió ni riqueza ni poder, él pidió fue sabiduría para gobernar su pueblo. Fue lo que le salió de su corazón para pedirle al Señor. Eh, Definitivamente en esta parte yo me sorprendo mucho al ver cómo él tenía ese corazón para buscar a Dios y venir y pedir esto. Pero hubo algo que encontré allí en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, que me sorprendió mucho y que me hizo caer en cuenta y me ha tenido pensando todos estos días, y es que siempre que oramos pedimos al Señor, Señor, dame la sabiduría del rey Salomón, yo quiero, y así me enseñó mi mamá a orar muchas veces, hija, pídele la sabiduría del rey Salomón al Señor. Y quiero que me acompañen a mirar un versículo muy bonito en Eclesiastés, en el capítulo 2 en el verso 11, Eclesiastés 2:11. Y dice así, esto lo dijo Salomón. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho y todo lo que había tratado de lograr, todo carecía de sentido. Una persecución tras el viento y nada se ganó bajo el sol. Dios mío, yo quedé en shock. Dije, wow, ¿qué es esto? Un hombre que tenía todo para gobernar, tenía las riquezas, o sea, absolutamente todo, se encontró en un momento de su vida en que se sentía como abrazar el viento, o sea, nada, no tener nada entre sus manos. Se sentía en un pozo de depresión, de desesperación, como un hombre que lo tenía todo. Tenía paz en todos los lados de su reino, en los primeros 20 años del reinado de Salomón, esos primeros 20 años fueron un tiempo donde hubo paz en todos los reinos, Dios lo bendijo con sabiduría, con riqueza, más allá que cualquier otro rey de su época. Completó el templo que su papá David le ordenó que lo terminara, construir. Diseñó y construyó para él también un magnífico palacio. Tuvo una increíble cantidad de dinero, un ingreso anual equivalente a muchos millones de dólares en nuestra época. Y además de todo esto, Salomón tuvo el respeto y la admiración de todo el mundo. Entonces, miren que como que no cuadra este versículo en Eclesiastés, un hombre que fue tan próspero, tan bendecido, llegara a un punto como lo estamos leyendo en Eclesiastés, donde se encontró en desesperación, donde todo lo que tenía no valía nada para él. Y yo creo que la respuesta correcta de esta situación es porque Salomón no obedeció al Señor. Él tenía el conocimiento, sabía lo que Dios le pedía, sabía lo que Dios le hablaba, las instrucciones que Dios le hablaba, pero Salomón nunca obedeció. Y hay una ecuación muy bonita que aprendí en medio de escuchar a los hermanos leer los proverbios, y hemos hecho nuestras lecturas con mi esposo, y es que sabiduría es igual a conocimiento más obediencia. Escríbalo ahí en su cuaderno. Sabiduría es igual a conocimiento más obediencia. El conocimiento tiene que ir agarradito de la mano con la obediencia. Y si no, de nada nos va a servir, como le pasó al rey Salomón. Tenía todo el conocimiento. Miren la bendición tan grande que Dios nos ha dado al ver que escribió el libro de los Proverbios. Nos dejó una enseñanza allí en el libro de los Proverbios. Salomón tenía todo el conocimiento, siempre supo lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es saber lo que tengo que hacer, pero la sabiduría es practicar ese conocimiento. Y definitivamente la verdadera sabiduría se ve a través de la vida de un obediente. Salomón sabía lo que tenía que hacer para complacer al Señor. Y tú y yo muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer para complacer al Señor, pero no lo hacemos. Hacemos lo que nosotros creemos que está mejor. Y el Señor le había dado a Salomón un corazón sabio y entendido, pero él decidió no obedecer, así de sencillo. Decidió hacer las cosas a su manera. Y una persona
Esa es la diferencia entre una persona tonta y una persona sabia. Los tontos simplemente ignoran lo que saben que deben hacer, pero una persona sabia convierte el conocimiento en acción. Así que nosotros tenemos muchos capítulos en el libro de Proverbios por los cuales tenemos que obedecer y por los cuales vamos a crecer en esa sabiduría en el Señor porque vamos a poner ese conocimiento en acción. Mire lo que dice Santiago, el capítulo 1, el verso 22. Santiago dice, no solo escuchen la palabra, sino también sean hacedores de ella. Y muchas veces hemos repetido este versículo y nos lo sabemos de memoria y lo compartimos, lo predicamos, pero nos hace falta poner ese conocimiento en acción en nuestra vida. Y mis hermanos, francamente creo que Salomón debió haberle pedido al Señor no solo la sabiduría, sino también el deseo en el corazón de ser un hombre obediente. Y así no hubiese cometido tantos errores. Y quiero señalarles así rápidamente tres cosas, tres pecados, tres situaciones que Salomón cometió que, que muestran por qué llegó al cómo nos muestra el libro de Eclesiastés, a lo que llegó su vida, cómo terminó su vida. Y quiero que miremos el primero en Deuteronomio capítulo 17, el verso 16. Y este primer pecado que él cometió era que no confiaba en la protección del Señor. Mire lo que el Señor les dijo a los reyes en Deuteronomio. Dios prohibió a los reyes de Israel que acumularan caballos y carros, porque aquellos podrían alejar a un rey de confiar únicamente en el Señor como su protector. El rey, además de no adquirir un gran número de caballos para sí mismo o hacer que la gente regrese a Egipto para obtener más de ellos, pero Salomón no obedeció. Salomón hizo completamente diferente. Dice que tenía 4.000 puestos para caballos y 12.000 caballos. Imagínese, tenía casas para los caballos y lugar donde, qué cantidad de carros y caballos. Él no confió en la protección del Señor. Dios le había prometido desde antes que su reino sería un reino de paz, un reino de tranquilidad, pero no, él quería confiar en su propia prudencia. Entonces armó su gran ejército con sus caballos, sus carros, y en lugar de confiar en el Señor, él confió en sí mismo, en sus carrozas, en sus caballos. Entonces aquí encontramos uno de los primeros pecados que cometió él. No confió en que el Señor lo iba a guardar. Y quiero que miremos el segundo. El segundo habla acerca de que no confió en la promesa del Señor. Todos de los que estamos aquí conectados, Dios nos ha hecho promesas, Dios nos ha entregado promesas. Muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos el cuaderno lleno de promesas que Dios ha dado en nuestros emuados. Y una de esas promesas Dios se la hizo al rey David, a su papá. Y mire lo que dice en Primera de Crónicas 22:9. Le dice el Señor a David, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz y de descanso, y le daré descanso de todos sus enemigos, por todos los lados. Su nombre será Salomón, y concederé a Israel paz y tranquilidad durante su reinado. Increíble la forma tan hermosa como Dios le hizo esa promesa a David y cómo Salomón no confió en la promesa del Señor, porque vamos a ver lo que dice Primera de Reyes verso 9 del 16 al 17. Vamos a ver por qué fue que Salomón hizo todo esto. No confió en la promesa que el Señor le había dado a su padre. Dice, también fortificó Hazor, el norte de Jerusalén, para proteger la ciudad de los invasores del norte. Y fortificó a Megiddo para proteger una importante ruta comercial que conectaba la llanura de Sharon y la costa del valle de Jezreel. Además, según Salomón, fortificó varias ciudades importantes. ¿Sabe qué hizo? Llenó de murallas. Imagínense Cartagena y imagínense todas las ciudades alrededor de Armenia, que es la principal, llenas de murallas. ¿Qué sucedió?
tenía desconfianza, tenía un tema de persecución en su vida, sentía todo el tiempo que lo iban a atacar. No confió en la promesa que el Señor le había hecho a su padre, de que lo iba a guardar, lo iba a proteger. Entonces, en sus propias fuerzas, ¿qué hizo? Llenó todas las ciudades a su alrededor de fortines para guardarse, para cuidarse, siempre pensando que lo iban a atacar. Es sorprendente ver cómo ese rey que reinó sus primeros 20 años terminó siendo este hombre lleno de miedo, lleno de temor, de persecución, encerrado en una depresión, en un susto, en unos nervios todo el tiempo de que algo iba a suceder. Y quiero que apunten ese tercer pecado que cometió Salomón, que yo digo, wow, Señor, qué impresionante. Por eso leíamos en el principio donde decía, y se encontró luego como abrazando el viento, o sea, ya no tenía nada entre sus manos, se sentía, tenía todo y no tenía nada. Y dice que ese tercer pecado fue que no confió en la provisión del Señor, no confió en la provisión del Señor. Dice que el Señor le prohibió a los reyes de la época casarse con mujeres extranjeras y acumular grandes cantidades de riquezas. Pero, ¿saben? Salomón se sintió mucho más inteligente. ¿Saben cuántas esposas de nacimiento real, o sea, de los palacios de alrededor, de lugares que eran importantes, cuántas esposas de nacimiento real tuvo Salomón? 700 esposas de nacimiento real. Y él hacía ese convenio, pues también porque le gustaban las mujeres, pero era porque eso le daba más poder, traía más riqueza. No confió en la provisión del Señor. Entonces él se sintió más inteligente y consiguió esas 700 esposas para darle más riquezas a su reino, a su reinado. Y no solamente eso, ¿saben cuántas concubinas tenía? 300 concubinas. Esto está en Primera de Reyes, en el verso 11:3, por si lo quieren tener ahí apuntado y leerlo después. Tener estas esposas de nacimiento real era una forma en que Salomón tenía para crear alianzas con las demás naciones que lo rodeaban, para seguir la paz. Acuérdense que él todo el tiempo estaba muerto del susto, como lo leímos en el anterior pecado, no confió en la protección del Señor, entonces, no, yo tengo que tener a toda esta gente de aliada. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que nos va a guardar, nos va a cuidar y nosotros estamos llenos de temor, acongojados, preocupados por una cantidad de cosas cuando Dios ha hablado y ha dado una promesa? Y si nos dejó todo esto escrito, es para que tú y yo no cometamos los mismos errores. Así que Salomón hizo completamente todo diferente a como el Señor quería que lo hiciera. Y vemos que él era un hombre tremendo, mujeriego, porque mire, 700 y 300, súmelo ahí, vaya sumando. Era un hombre tremendo, era un hombre difícil. Miren lo que dice Deuteronomio 17:7. El rey no debe acumular grandes cantidades de plata y oro. Qué tremendo, ¿cierto? Hizo todo lo diferente a lo que el Señor le había pedido. ¿Son estas las acciones de un hombre sabio que aplica su conocimiento a un estilo de vida de obediencia que honra al Señor? ¿O son acciones de un hombre que confía totalmente en sí mismo? Salomón confiaba totalmente en sí mismo. Si hubiera confiado en el Señor, Salomón hubiera no solamente ese conocimiento, lo hubiese dejado en conocimiento, sino que lo hubiese llevado a la acción para que hubiese estado acompañado de la sabiduría, que es lo que da luz la sabiduría. Conocimiento más obediencia. Basta decir que Salomón no practicó lo que predicaba, no aplicó su conocimiento a ese estilo de vida de obediencia. Y por eso sufrió esas consecuencias tan difíciles. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés y lee cómo terminó él, es muy triste, es muy doloroso, porque un hombre que lo tenía al Señor, lo tenía todo hablándolo en el tema de su reino, y se dejó llevar por todas estas situaciones. ¿Y cuántos de nosotros todo lo que aprendemos solo se nos queda en conocimiento y no hay acción en nuestra vida? Mis hermanos, tenemos unos capítulos más para leer de aquí en adelante en el libro de Proverbios. Mantenga su corazón enseñable, mantenga su corazón en obediencia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos todos los días de nuestra vida.
que no cometamos los errores que ha cometido Salomón. Todo lo que está escrito en el libro de Proverbios es para enseñanza de nosotros, lo que han venido hablando nuestros hermanos en el transcurrir de los días, lo que Dios nos ha venido hablando a nivel personal. No lo dejemos solo en conocimiento, tenemos que llevarlo a la acción, que la palabra no sea solo el oír, sino el hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. Y yo le invito que en esta mañana usted incline su rostro ahí donde usted está. Y después de haber escuchado esto que a mí me sorprendió tanto, yo no creo que en mi vida volveré a orar pidiendo solo la sabiduría del rey Salomón. Cuando ore voy a decirle, Señor, no solo quiero la sabiduría de Salomón, quiero que me des obediencia en mi corazón para que yo pueda ejecutar todo lo que tú me has prometido. Y díselo ahí con tus palabras, Señor, ¿cuántas veces solo mis cosas se han quedado en conocimiento? Sí, Cuando sí, solo he estudiado, cuando solo me he llenado de cartones que digan que he hecho esto y lo otro, Señor. sí, sí, Pero no hago lo que tú me estás pidiendo que haga. Y dígale con sus palabras, Señor, me arrepiento de muchas veces hacer lo que a mí me parece. sí, sí. Señor, y si tú dejaste y permitiste que Salomón escribiera estos proverbios, Señor, es para que sean una enseñanza, Señor, de que andemos por la senda de los justos, esa senda, Señor, que proviene de ti, Señor, que el refugio, el escondite de nosotros está en ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que han escogido la mejor parte de venir a tus pies, de rendir sus corazones, Señor, y darles esos corazones enseñables, unos corazones dispuestos para obedecerte, Amén. Señor, que tengan ese conocimiento con esa obediencia de la mano, para que sean llenos de tu sabiduría en todas las áreas de su vida, Padre. Yo bendigo, Señor, tu pueblo en esta mañana. Yo te doy gracias porque ellos han escogido la mejor parte, Señor, y es separarse para ti. Fortalécelos en estos 21 días. Llénalos de ti. Sorpréndelos, Señor, con ese libro de peticiones, Padre, que ellos tienen ahí en sus manos. Cumple tu propósito, Señor. Yo te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por haberme hablado a mí primero, Señor. Por haberme dicho que no solamente, Señor, debo llenarme de conocimiento, sino que debo también escuchar y obedecer lo que tú quieres que yo haga. Sí, sí. Y te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Ya Amén. me desacomodaron. Oiga, cuando leemos el libro de Proverbios decimos, qué tremenda sabiduría tenemos aquí. Nosotros encontramos consejos para todas las áreas de nuestra vida. Si es para los hijos, si es para los matrimonios, si es para honrar a los padres, si es comportamiento como hijos, si es la honra del Señor, si es el manejo de las economías, si es la honra al Señor, si es el comportamiento como ciudadanos. De qué tema no estaría hablando el Señor? El Señor habla de todos los temas en el libro de Proverbios. Pero eso que escribió Salomón en el libro de Proverbios fue la sabiduría o la dirección que el Señor le dio a Salomón. Charine lo tocó ayer. Nosotros podemos ser portadores de la sabiduría, portadores de un gran mensaje, como pastores, como predicadores, como líderes. Podemos ser portadores de un mensaje, pero solo portadores nomás y no protagonistas del mensaje. ¿De qué te sirve saber que tienes que honrar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ponerlo Él en primer lugar? ¿De qué te sirve saberlo si no lo haces? ¿Sabe cómo llama el Señor a la persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace? Le llama tonto. En otro pasaje le llama necio. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos
a obedecer lo que Él nos manda, recuerde que el Señor no le va a volver a hablar al que no está dispuesto a obedecer. ¿A quién es el que le vive hablando? Aquel que pone en práctica lo que el Señor le está hablando. Increíble. El final de Salomón, ¿sabe cuál fue? Le empezó a construir templos a todas las esposas paganas. Eso fue, lea la escritura, dice, y le construyó templos, o sea, terminó siendo pagano. Porque ¿qué era lo que él quería? Agradar a los hombres antes que a Dios. Hubo un momento en que la escritura dice, hizo jardines, hizo acueductos, fue el primero que hizo orquestas, construyó. ¿Qué no hizo? Dice, todo lo que deseé en mi corazón, todo lo hice y todo lo obtuve. Y en otra parte de la escritura, digamos en otra versión, ese pasaje dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que es lo único que le queda al hombre, conocerlo y obedecerlo. La verdad, cuando yo me lo imagino, él se sentó y dijo, ¿qué más quiero hacer? Jardines los tengo, construcciones los tengo, quiero comer, tengo lo que quiero comer, mujeres, tengo 1000 mujeres. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no, qué jartera, esto no me llenó. Pues es verdad, nada de esto nos llena, solamente tu Señor. Por eso, hermanos, hoy les animo, sacúdanse. Si no han pensado ir a la casa del Señor, pues sacúdase. Y hoy yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, y voy a alabarlo, y voy a adorarlo, y voy a poner en práctica lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Levante sus manitas ahí donde está y dígale, Señor, ay, 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 ¿cómo nos estás tratando en este ayuno, Señor? Nos estás enfrentando con nuestra realidad. Hoy te pido perdón, Señor, porque yo, ahora hablo de mí, mucho de esto es una realidad en mi vida. Señor, mucho conocimiento, mucha predicación y poca acción. Por eso te pido que me perdones. Señor, ¿cuántas veces nos hasta rebeldizamos porque queremos que tú seas y hagas lo que yo pienso y lo que yo quiero? Pero yo te pido que me perdones. Esta mañana me arrepiento de todo mi corazón y te agradezco por haberme hablado, por haberme ministrado esta mañana. Pero como dice la pastora Alejandra, Señor, por favor, pon en nosotros un corazón obediente, Señor. Un corazón, Señor amado, enseñable por ti. Señor, renuncio a la rebelión de mi mente y de mi corazón, a la rebelión de mis conceptos y mis pensamientos, Señor. Y yo me someto a ti en esta hora y someto mi vida a ti en esta hora, Señor. Señor, por favor. Ya no quiero religión, Señor. No quiero religión, Señor. Yo quiero una relación contigo, Señor. ¿De qué me sirve saber lo que tengo que hacer, Señor? Señor, quiero que de aquí, de mi mente, baje a mi corazón y esto se convierta en vida para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo este día y les voy a invitar que yo sé que Dios ya estaba haciendo cosas, me escriban y me digan, yo quiero dar un testimonio esta noche. Esta noche queremos alabar a Dios y cerrar la semana con testimonios. Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Vayan y alégresen con los que me decían,
a la casa del Señor iremos. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén.